Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea hizo ayer el último ajuste al informe que enviará al Pleno para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario frente a la crisis derivada del COVID-19. La mesa excluyó del texto la disposición 15 en la que se señalaba que para el cobro de deudas al fisco durante un año, el Servicio de Rentas Internas podrá emitir medidas cautelares de congelamiento de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes, antes de que inicie un proceso coactivo en el plazo de 30 días. Con 8 votos de entre sus 13 integrantes, la comisión reconsideró la votación del viernes pasado y con 7 aprobó el texto definitivo que será remitido a la presidencia de la Asamblea para que con 48 horas de anticipación convoque al Pleno. Sobre este y otros temas hablaremos con Jorge Benavides, constitucionalista y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido. Pichincha Universal. 7:39 al abogado Jorge Benavides. Le saludamos cordialmente. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. A los tiempos le vemos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Washington Licenia. Muchas gracias por la invitación. Me permite iniciar consultándole algo que es de preocupación ciudadana más bien, porque tiene que ver con sus recursos, con sus ingresos, y que, bueno, ha sido motivo de polémica durante todo el debate de la ley esta llamada de ayuda humanitaria. Tiene que ver justamente con las, entre comillas, aportaciones voluntarias. Hay un artículo muy claro, muy específico que prohíbe, ¿no es cierto?, que el salario de los trabajadores es inalienable, que prohíbe descuentos. En estado de emergencia, bajo qué circunstancias, o está bien lo que va a hacer la Asamblea, o tiene que hacer algo allí la Corte Constitucional para proceder a ese descuento que ahora le denominan aporte. Doctor. Sí, ciertamente hay varias disposiciones, tanto constitucionales como legales, que protegen los derechos de los trabajadores. En este sentido, en sentido general, como usted lo ha señalado, se prohíbe realizar descuentos a las remuneraciones, sea a los trabajadores del sector público o a los trabajadores funcionarios públicos, por otra parte. De ahí que todo este tipo de medidas que se están asumiendo, si bien son comprensibles dentro de la coyuntura compleja que se vive, no hay que olvidar que siempre cuando se toman medidas dentro de un estado de excepción, estas deben ir enmarcadas en lo que dice la Constitución. Nadie discute que el presidente de la República, cuando existe un estado de excepción, dicho estado ha tenido el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional y en esa medida facultado en el estado de excepción ha procedido a enviar 2 proyectos de ley económico urgentes a la Asamblea Nacional. Por un lado está el tema de las contribuciones en esta denominada ley humanitaria y por otro lado está la modificación a la organización de las finanzas públicas. Dentro de estos 2 proyectos hay una serie de disposiciones que ciertamente son muy discutibles en su perspectiva constitucional. Tanto en esta de ley humanitaria, cuando, por ejemplo, se señala la disminución de salarios en el ámbito del sector público, así como la autonomía que tienen las instituciones del Estado, las entidades públicas, para poder fijarse sus sueldos. Lo que puede hacer el Ejecutivo, de cierta manera, es sugerencias, recomendaciones, pero normativamente es muy discutible su constitucionalidad que pueda aprobarse este tipo de cosas. La tarde de ayer, bueno, ya se dio el informe de segundo debate para este proyecto de ley humanitaria, en donde, como bien se ha señalado al inicio de esta entrevista, se reconsideró la votación para excluir del texto que irá a segundo debate dentro del Pleno la disposición transitoria número 15, la cual otorgaba a la autoridad del Servicio de Rentas Internas facultades para dictar medidas cautelares antes de iniciar el proceso coactivo. En resumen, entonces, existen una serie de disposiciones que contienen estas normas que es muy discutible que sean constitucionales. Por otro lado, bueno, se entiende también que en un momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo, todos debemos aportar, pero no hay que olvidar tampoco que las decisiones que tomen los gobernantes deben ir enmarcadas en lo que señala
el dictamen dado por la Corte Constitucional, en donde se fija unos límites de cuáles deben ser las actuaciones de lo que pueden hacer los funcionarios públicos. Doctor, buenos días. Le saluda Lisania Espinel. ¿Y usted cree que esos límites que se fijan se están cumpliendo, tomando en cuenta que también el presidente, mediante decreto, ha dispuesto la reducción del 50% de la remuneración de él, que tiene más de un sueldo, por supuesto, del vicepresidente de la República, de los ministros y viceministros de Estado? Y esto podría tener un efecto en cascada en el resto de la función ejecutiva, y no sabemos si en la totalidad del servicio público. ¿Cómo entender esto y a quiénes afectaría esta disminución del 50%? Bueno, en principio, cuando la Corte Constitucional ya en marzo de este año emitió su dictamen, estableció algunas cuestiones que son importantes tener en consideración, como la protección de derechos a las personas y a los grupos menos favorecidos dentro de la sociedad, personas de grupos de atenciones prioritarias, los gastos para salud, los gastos para educación. O sea, hay algunas cosas que la Corte Constitucional ya terminó, en los cuales, dentro de los cuales, en esos parámetros debe marcarse la actuación de la función ejecutiva, como el ente que emite este dictado de este estado de excepción. En principio, como son funcionarios de libre remoción, habría esta autonomía por parte de la función ejecutiva para determinar este tipo de cosas. ¿Qué tendría que hacerse luego? Que emita el correspondiente acuerdo ministerial, el Ministerio de Relaciones Laborales, para dar cuenta de estas nuevas remuneraciones. Pero eso es lo que implica a la función ejecutiva y a los funcionarios de libre remoción, como usted ha señalado, ministros, viceministros, subsecretarios, ¿no es cierto?, el orden jerárquico superior. Pero respecto de otras instituciones es mucho más complicado. Si bien lo señalado en la Constitución luego es desarrollado en la LOCEP, en donde determina que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, hay que tener en consideración de que existe autonomía de las otras entidades. Y en esa medida son ellas las que tienen que ver qué mecanismos se utilizan para poder aceptar o no esta baja de sueldos. Tener en consideración que incluso los puestos van fijados a determinadas partidas presupuestarias. Y en este sentido tampoco nadie puede ganar por menos de lo que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales cuando hay una partida presupuestaria y unos ingresos. En este sentido, entonces, hay que tomar en consideración de que los derechos de los trabajadores están reconocidos no solo en la ley, sino que garantizados constitucionalmente. Por eso, considero que si bien puede hacerse esto por el lado de la función ejecutiva para los cargos de alta jerarquía, es difícil esto que se aplique a otros ámbitos. Sin embargo, bueno, ya se está discutiendo, ya se está viendo, y aunque se aprobase la normativa correspondiente, eso no obsta que después se pueda demandar potenciales inconstitucionalidades. Eso mismo le iba a preguntar yo, doctor, y permítame que le interrumpa, porque la Corte Constitucional sería la abocada a conocer este tipo de asuntos, en el caso de que los trabajadores se vean afectados en sus derechos, ¿no? Así es. Claro, podrían presentar sus reclamos, sea como acciones de inconstitucionalidad contra las disposiciones que violenten sus derechos, si llegasen a aprobarse estas normativas, o incluso individualmente si consideran que se le ha violentado un derecho constitucional, o sea, dependiendo de las circunstancias, viendo esa relevancia constitucional. En resumen, si hubiese violación a derechos constitucionales, podrían acudir ante la Corte Constitucional. Hay que advertir que la Corte, como una de sus facultades intrínsecas, ha procedido a dar seguimiento al dictamen de estado de excepción y ha dictado algunas medidas. Este rato la preocupación, bueno, viene centrada principalmente en algo que ustedes ya lo señalaron, en el ámbito de la educación, porque se anuncia con mucha fuerza, bueno, ya se dio incluso por parte de la entidad correspondiente, así es una medida que supone una disminución al presupuesto destinado tanto a las universidades públicas así como a las universidades cofinanciadas. De entrada, señalar que el artículo 345 de la Constitución es muy claro y determina que no se puede reducir los montos y las prestaciones y las asignaciones presupuestarias al sistema de educación superior. No existe esa posibilidad. Y luego el famoso 165, que en reiteradas ocasiones se lo ha señalado en varios espacios, medios y redes, determina que incluso cuando se dicte un estado de excepción, los montos señalados para educación y salud no pueden ser tocados. Entonces existen una serie de disposiciones que garantizan una función primordial que tiene un estado de bienestar, un estado constitucional de derechos, el cual consiste en dar igualdad de oportunidades a los universitarios para el acceso a las casas de estudio. Y en este sentido, permitirles
otros derechos conexos como es el libre desarrollo de la personalidad, el acceso al trabajo y demás. Ahora, doctor Benavides, sobre ese tema, el secretario de la CENESID ha señalado que el presupuesto de las universidades se nutre de la recaudación tributaria, y al reducirse la recaudación tributaria no es que se está reduciendo ese presupuesto para la universidad, sino que simplemente no hay. Ese es el argumento. Y por eso dice él que no sería inconstitucional, porque no es que se les está reduciendo, sino que ese presupuesto o ese dinero con el que se nutre este presupuesto simplemente no existe, porque se redujo la recaudación tributaria. ¿Cómo interpretar esto? Yo entiendo que es un momento muy difícil. No solo pasa el Ecuador, pasa la región, pasa el mundo. Pero entre las funciones que tiene un gobernante es buscar precisamente alternativas para poder cubrir con aquellos rubros que constitucionalmente así se lo determina. Reitero, el artículo 345 de la Constitución señala que el Estado debe dar prontamente, cuando corresponde, en las situaciones adecuadas, las asignaciones presupuestarias a las universidades. No pueden ser suspendidas, no pueden ser quitadas, no pueden ser bajadas. En este sentido, entonces, hay una obligación constitucional por parte de los poderes públicos para dar las rentas a las universidades. Otro escenario es que ante tanta dificultad económica, que sin duda existe, sería absurdo decir que no existe, se pudo haber intentado unas mesas previas de diálogo con las universidades. Si bien a lo mejor el escenario es que no se hubiera llegado a ningún punto, el hecho del diálogo previo antes de asumir una decisión con los posiblemente afectados da legitimidad a la decisión. Y se hubiera buscado algunas alternativas, supongo, entre las autoridades universitarias con las entidades públicas para ver por dónde se puede ahorrar cierto tipo de recursos. Pero en principio, constitucionalmente, al ser uno de los derechos más importantes, salud y educación en este caso, no pueden ser disminuidos, no pueden ser entregados con retardos. ¿Por qué? Porque es una función esencial del Estado garantizar el acceso a la educación superior universitaria a las personas con menos recursos económicos. Doctor Benavides, entre uno de los aspectos fundamentales que aborda la ley esta de ayuda, entre comillas, humanitaria, se habla de la protección del empleo. Y como usted sabe, hoy el sistema judicial no está funcionando por la crisis sanitaria y los trabajadores no han tenido la posibilidad de presentar, por ejemplo, acciones de protección. No tienen esa posibilidad. Y consecuentemente, ¿quién va a garantizar el empleo de quienes han sido despedidos en el ámbito público y en el ámbito privado? Porque la Corte Constitucional, de acuerdo a la denuncia que se nos hizo, sencillamente no les paró bola a un montón de gente que quiere justamente defender su posibilidad de seguir trabajando en semejante situación económica. Abogado, ¿qué debe hacer la gente? Porque no tienen un amparo constitucional, no tienen una acción de protección y le siguen despidiendo cuando la ley paradójicamente plantea que hay que proteger el empleo. Bueno, en principio, como usted señala, incluso la Judicatura tomó medidas en el sentido de acogerse a todas estas iniciativas para el aislamiento, pero siguen funcionando, por ejemplo, en materia penal, en materia de violencia intrafamiliar, incluso para garantías constitucionales. En principio, reitero, había sacado una resolución la Judicatura de Pichincha, luego reculó, luego la Corte Constitucional incluso emitió dentro del dictamen de seguimiento estas medidas, hablando que presente información la Judicatura porque no se puede suspender la interposición de las garantías jurisdiccionales, sean estos habeas data, habeas corpus, acciones de protección. Entonces, tienen que estar, hay juzgados de turno y ahí se puede presentar las acciones constitucionales, las garantías jurisdiccionales para protección de derechos. A recordar que por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, estas garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y medidas cautelares, son presentadas ante los jueces de primera instancia, que actúan como jueces constitucionales cuando conocen de estas garantías. Luego, la apelación de estas acciones suben a segunda instancia, lo que es la Corte Provincial. La Corte Constitucional se reserva específicamente acciones como las que han sido interpuestas en materia de educación. Por ejemplo, la acción de incumplimiento de dictamen, en este caso por la asignación a falta de entrega de los recursos a las universidades públicas, y la denominada acción por incumplimiento, que ha sido interpuesta también por un colectivo de universidades particulares que reciben asignaciones presupuestarias del Estado. En una de estas universidades, especialmente yo soy docente en la Universidad UTE, en la Facultad de Derecho, en donde en conjunto con otras facultades del país,
como las universidades Católica de Ecuador, Católica de Guayaquil, Católica de Cuenca, Universidad de la SUAY, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, han interpuesto una acción por incumplimiento exigiendo que se cumpla con los presupuestos que sirven para dar becas a los estudiantes de menos recursos económicos. En este sentido, entonces, las garantías jurisdiccionales de primera instancia pueden ser presentadas porque jueces competentes que están en estos momentos, y luego ya lo que es la acción por incumplimiento y de incumplimiento que ha sido interpuesta ante la Corte Constitucional y otras demandas de inconstitucionalidad que pudiesen plantearse en caso de ser aprobada esta normativa en la Asamblea Nacional, sea esta iniciativa denominada de emergencia humanitaria, de ayuda humanitaria, o el otro proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas. Este último proyecto, bueno, tenía entre algunas cosas también complicadas el hecho de que afectaba la autonomía de los GATS o de la seguridad social. Se entiende, es un momento muy difícil, todos los ecuatorianos debemos arrimar el hombro, pero la importancia de tener en claro es que las autoridades, cuando existe un estado de excepción, no tienen carta blanca para hacer lo que les venga en gana. El estado de excepción determina límites en donde debe actuar la autoridad pública, y esos límites vienen fijados por lo que determina la Corte Constitucional en los dictámenes de constitucionalidad de los estados de excepción. Doctor Benavides, sobre el tema este de que no hay que dar carta blanca, pero parece que eso no se entiende. Yo le pregunto porque en el tema laboral, por ejemplo, muchas empresas están acogiendo un artículo del Código del Trabajo que les permite despedir a la gente en casos de fuerza mayor, pero se entiende, el artículo es absolutamente claro, que es en caso de que la empresa vaya a cerrar totalmente, vaya a liquidarse, es decir, no pueda seguir funcionando. Se han acogido de este artículo para despedir a sus trabajadores sin cumplir con los beneficios de un despido intempestivo, cuando la Constitución garantiza el derecho al trabajo. Allí la Corte Constitucional no se ha pronunciado, los trabajadores han pedido un pronunciamiento, el Ministerio del Trabajo ha mantenido un silencio absoluto, una especie de complicidad para que este tipo de situaciones se generalicen. Hay muchas personas que han sido perjudicadas por esta interpretación que se está dando a este artículo del Código del Trabajo, pese a que la Constitución garantiza el derecho al trabajo. ¿Cómo entender esta parte, doctor? Bueno, la Corte Constitucional no se pronuncia en estos casos de oficio, sino que tiene que haber una demanda, una acción interpuesta ante ellos para que ellos den respuesta. En este caso, por ejemplo, las personas caso a caso que se sientan violentadas en sus derechos y al ser una cuestión de relevancia constitucional tendrían la posibilidad de interponer una acción de protección, si fuera el caso, y eso sería ante los juzgados de primera instancia, es decir, ante la justicia ordinaria, cuando conoce estas garantías, actúa como juez constitucional. Repito, la Corte Constitucional, para que se pueda pronunciar en estos casos, tendría que tener de por medio una demanda o un reclamo presentado de cuáles son las garantías que ellos conocen, sean las demandas de inconstitucionalidad, esta acción de o esta acción por incumplimiento. Entonces, enmarcado en eso, la Corte podría determinar su posición y dar su pronunciamiento. Yo tengo el pleno conocimiento que la Corte estará a la altura del grave momento institucional que vivimos, y en este sentido, por ejemplo, puntualmente en el tema de la educación, en estas acciones de y por incumplimiento que ya han sido presentadas por una serie de colectivos, de profesores, de defensores de derechos humanos, y la Corte sabrá estar a la altura del difícil momento y privilegiará, por supuesto, el respeto al derecho a la educación. Comprendo, no hay dinero, pero cuando no hay dinero, lo que media debe ser el diálogo por parte de las autoridades respecto de los posiblemente afectados con una decisión. Entonces, la legitimidad que hubiera tenido la decisión de recortar el presupuesto a las universidades no se hubiera dado abruptamente si solamente era una decisión unilateral. Ante la falta de recursos, tenía que haberse convocado a las autoridades de las universidades particulares que reciben financiamiento de las asignaciones presupuestarias, así como a las universidades públicas, para buscar una alternativa en conjunto. Este rato, una vez que ya la decisión ha sido dada, bueno, puede también arrecularse, por supuesto. Y entre esas cosas es lo que se espera finalmente que la Corte protege el derecho a la educación y al acceso de los estudiantes a las universidades. Bueno, ¿Qué le parece? Solo una cosita más, Guacho, perdóname. Sí. ¿Qué le parece, doctor Benavides, la reacción que ha tenido la Corte Constitucional ante recursos que han sido planteados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, por organizaciones de juristas respecto a la decisión del gobierno en el marco de esta crisis sanitaria de haber privilegiado el pago de la deuda externa a destinar esos recursos para atender precisamente esta situación de emergencia sanitaria que se vive en el país? Pero bueno, ya en su momento la Corte ha expedido, como digo, sus dictámenes de seguimiento, es decir, por ejemplo, dice el estado de excepción es constitucional y debe moverse en estos parámetros.
A partir de eso, ella va dando seguimiento, es decir, la Corte, los jueces constitucionales, entonces va viendo si se está cumpliendo con lo que ha señalado la Corte. Es discutible si la medida específica de haber sido pagado es objeto de control o no. Hay unas interpretaciones más amplias que señalan que sí, otras que no. Yo particularmente y sencillamente considero que medidas posteriores sobre la base de eso podrían ser controladas. Es decir, no pueden ser controladas probablemente el hecho de haber pagado, pero sí, por ejemplo, ahora de que no se dé el presupuesto para la educación pública, por ejemplo. Entonces, el acto concreto que supone el no entregar los recursos a las universidades públicas puede ser objeto de control por parte de la Corte, por supuesto. Y en este sentido, estas acciones de incumplimiento o por incumplimiento, aclararlo, esta acción de incumplimiento presentada a favor de las universidades públicas tiene como fin de que las actuaciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo que dijo el dictamen de la Corte. O sea, se presentan porque no han sido cumplidas las decisiones dadas por la Corte en este dictamen. Por eso es de incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional. Y la otra, la otra acción, la presentada por parte de las universidades particulares que reciben asignaciones estatales es por incumplimiento, porque no se ha cumplido con los artículos de la Ley de Educación Superior que señalan que las rentas deben ser percibidas a tiempo por parte de las universidades. Entonces, mi criterio es que si bien esta idea de que el pago per se no podía ser controlado por parte de la Corte, repito, es mi modesta apreciación, hay otros que dicen que sé cómo y está bien. En el derecho hay muchas interpretaciones, lo importante es que la finalidad de lo que se persigue sea constitucionalmente válida. Entonces, no sería en principio el pago, puede ser muy cuestionable y de hecho lo es, considero que es cuestionable, pero otra cosa es que si puede ser objeto de control o no. Entonces, la medida posterior que supone probablemente que los recursos van destinados a otras finalidades y por eso se deja de atender la obligación constitucional de dar estos recursos a la universidad pública, pueden ser controladas y por eso se han presentado estas acciones. Esperemos, reitero y confío en que realmente la Corte estará a la altura del momento complejo que se vive y dará prioridad al pago de las asignaciones presupuestarias para las universidades. Reitero, es muy difícil la situación, comprendo que no hay dinero en las arcas públicas, pero por eso el diálogo es la medida para buscar alternativas en conjunto entre educación superior y las autoridades públicas, cuando se vienen este tipo de recortes que en principio, como establece la norma, son inconstitucionales. Optimista, doctor Benavides, en la función de la Corte, pero bueno, cada quien, ¿no es cierto? Sí, Una claro. última cosa, una última cosa. El defensor del pueblo, usted debe haber leído la carta pública, conminó al ministro de Salud, a la secretaria de Gestión de Riesgos, a que transparente la información sobre el tema COVID, sujeto de destitución de estos funcionarios. ¿Tiene esas competencias el defensor del pueblo? Sí, sí las tiene. De hecho, estas decisiones que ha tomado la Defensoría del Pueblo lo hace en base a cuál es su función, el ombudsman, el defensor de los derechos de los ciudadanos, defensor de derechos de la gente. Existe el reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que precisamente da la facultad para, en estos casos, conminar a las distintas autoridades a que exhiban sus presupuestos, su manejo y todas estas cosas en las páginas institucionales, en las páginas virtuales, y da un plazo incluso perentorio para que se hagan estas y se tomen estas decisiones de transparentar el manejo de sus presupuestos. Su pena incluso de poder ser destituidos. Hay que tener en consideración que un estado de excepción no es nada fácil para ni el gobernante ni los ciudadanos, pero precisamente para evitar un uso arbitrario del poder es que la Corte determina unos límites en donde deben transitar las decisiones que toma el gobernante. Y si las decisiones del gobernante van más allá de los límites que ha establecido la Corte en su dictamen de estado de excepción, la Corte por facultad propia, cuando da seguimiento de si se cumple o no con su dictamen, tiene todas las medidas para pedir que se cumpla. Incluso en un estado extremo, en una situación extrema en que no se cumpla con lo que dice la Corte Constitucional, incluso el funcionario público puede ser destituido por incumplir lo que dice la Corte Constitucional en sus sentencias y sus dictámenes. Entonces, reiterar, puede ser una visión optimista. Yo creo en esta Corte Constitucional,
Creo que luego de todo de este proceso de transición, la Corte ha tenido decisiones interesantes en el ámbito de proteger los derechos. Es plausible también lo que hace la Defensoría Pública en el sentido de defender los derechos ciudadanos, y creo que todas esas instituciones llamadas a que se respeten los derechos, la supremacía constitucional, ahora más que nunca es fundamental su actuación para que se respeten los derechos de los trabajadores, el presupuesto a las universidades y demás, buscando alternativas, ciertamente. Si no hay dinero, se tendrá que buscar alternativas, pero hay derechos que son intangibles, que no pueden ser tocados, incluso ni siquiera en un estado de excepción. Como Doctor Benavides, educación. Doctor Benavides, en estos días se han generado ciertos rumores de una eventual muerte cruzada entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Si esto se diera, ¿qué papel debería jugar la Corte Constitucional? Bueno, esta es una facultad que puede ser utilizada sea de la Asamblea hacia el presidente o del presidente hacia la Asamblea. Cuando la Asamblea es hacia el presidente se llama destitución, y cuando es del presidente a la Asamblea, o sea, en el otro sentido, es la disolución que usted bien advierte, Licenia. Bueno, es una facultad que puede ser utilizada por el gobernante solo una vez durante su periodo y dentro de los 3 primeros años. Se especulaba con esta idea de que si no fuese aprobada estas iniciativas del Ejecutivo, podría implementarse. Entonces tendría que ser antes del 24 de mayo. En esta situación, la Corte Constitucional lo que puede hacer, si fuese solamente por la causal de oponerse al Plan Nacional de Desarrollo, no existe intervención de la Corte, ni tampoco si es sobre grave crisis. Tendría que ser por arrogarse competencias que no le corresponden. Pero lo que hace la Corte, en definitiva, es hacer control de los decretos de emergencia económica que se dicten posterior a la disolución. Recordar que cuando se da estos escenarios se tiene que convocar elecciones generales. Esto es para la función ejecutiva, así como para la función judicial, dentro del plazo máximo de esto está establecido en las normas incluso. Entonces, es para terminar el resto del periodo. La Corte lo que hace, en definitiva, es revisar que esos decretos de emergencia económica urgente que dictase el presidente antes de que exista la Asamblea Nacional sean enmarcados en lo que dice la normativa. Y cuando se den las elecciones y haya que convocar en un plazo perentorio que están establecidos en las normas, me parece que es como 45 días, tendría que ser ya convocado a elecciones generales, tanto de presidente como de asambleístas, y será para el resto del periodo, es decir, hasta el 24 de mayo del 2021. Entonces, el próximo año nos veríamos abocados a otro proceso electoral, lo cual es inconveniente desde todo punto de vista. Muchísimas gracias, doctor Benavides, por habernos ayudado a orientar a la ciudadanía. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. En Punto Noticias, la noticia vive.